Esto es Vida y Obra, el podcast donde se cuentan historias de vida que merecen ser escuchadas. Y quedan con ustedes Agustín Ibarreche y Ricardo Uribe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Vida y Obra. Y sí, hoy vamos a tener un invitadazo de lujo. Pero antes te quiero dar la bienvenida, mi querido Agustín Ibarreche. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Creo que te dimos en tu mero mole. No, bueno, hazte de cuenta que es mi cumpleaños. ¿Qué te puedo decir? Bueno, hoy tenemos de invitado al señor Don Raúl de la Rosa, que es una institución en lo que a la radio y al blues se refiere en México. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Pues muy bien, contento que me hayan invitado. Yo no sabía de esto. Cuando me hablan, dije, pues está bien. Pero veo que están muy profesional, en forma, conocimiento y afición. Así es que, pues, a sus órdenes. Vamos a divertirnos un rato. Yo estoy seguro que este episodio les va a dejar mucho, sobre todo a aquellos que aman la música, tanto como Don Raúl y mi querido Agustín Ibarreche. Pero también tenemos una pequeña semblanza de nuestro invitado. Sí, claro. Hablando de que, bueno, para empezar, Raúl es conductor del programa Por los Senderos del Blues desde hace 18 años, según... 18 en 18 este año. prácticamente. Y bueno, como lo dice aquí en la semblanza de la misma estación, caminante de atajos, senderos y caminos en búsqueda constante de paisajes insólitos. Este conductor de programas de radio y televisión ha sido también promotor cultural y productor de festivales de blues, jazz y rock. La música lo envuelve, lo mantiene y ha sido fundamental en su vida. En sus ondas sonoras cohabitan Muddy Waters al lado de Johann Sebastian Bach. Qué bonito. Raúl ha sido marinero, mecánico, dibujante de códices y hasta fotógrafo. Ha sido lector de libros, revistas, periódicos. Le gusta compartir una buena comida con amigos y ver cine. Disfruta montar a caballo y en motocicleta, ir al mar, ir a bailar. Pertenece a esa inmensa mayoría que creen que saben bailar y lo hace. Y un ser agradecido con la vida y admirador de todos sus hijos, menos el de atrás. Que no lo conozco. que espera que no llegue. Raúl, muchísimas gracias por venir. Perdón, que no me dé el susto. No, hombre. Oye, Gracias. yo tengo una pregunta Sí. para iniciar con esto, que pues en realidad le hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados. ¿Cuál fue el momento o la experiencia que te llevó a enamorarte del blues y decidir dedicarte a difundir este género a través de tu programa de radio? Mira, es que así cuando el programa se llama Por los Senderos de Blues, es que realmente son caminos, atajos, senderos, que en la vida se te cruzan, te aparecen, de repente estás en un lugar y no sabes dónde estás, ¿por qué? Es que tomé esta vereda. Claro. Y cuando llegas a este lugar, hay una frase en árabe que es el maktub. Y el maktub a mí me gusta porque no tiene que ver con destino, no tiene que ver con el karma, no tiene que ver con nada, sino que es algo muy metafísico, pero muy cierto, que es lo que estaba escrito. Ok. Hagas lo que hagas, Estaba en tu destino. Ahí estaba. Claro. nunca te puedo decir que yo inicié todo esto. Claro, por mi edad, a mí me toca de niño, bueno, ni tan niño no había televisión. Me toca ver caricaturas, claro, eran en blanco y negro, donde el fondo era jazz, era rhythm and blues, eran gospel, donde había los personajes, si eran en el campo, siempre eran niños negritos que cantaban felices, iban entre las mazorcas y los espantapájaros, es decir. Sí. Y si era Sí, urbano, y todo bailaba. Bailaban las mazorcas, todo, bailaba el todo sol, bailaba. todo Hasta las bailaba. salchichas antes de entrar al hot dog bailaban. Sí. Y el otro lado si eran urbanos, eran jugadores, ¿no? Siempre estaban jugando el 7-Eleven con los dados, un juego prohibido. Con naipes, ¿no? También. Generalmente era el dados, el Sí. lo que tiraban en las calles, y de repente empezaban a bailar, se sonrían y la dentadura eran como teclas de piano, y bailaban pues lo que podría haber sido en aquel momento el swing, Ajá. o el boogie,
Sí. o el jitterbug, y era lo que bailaban, o Lindy Hop. Y esa es una música que cuando tú eres niño se te va quedando grabado, porque además era muy divertida, muy pegajosa, y pasaron años para antes de saber que lo que yo había oído cuando era niño en las caricaturas era blues o era jazz, o jazz del principio, ¿no? Sí, de los inicios, claro. Y esto, soy de la generación afortunada en la humanidad. Qué exagerado, pero es cierto. A ver, ¿qué otra generación, de veras, en toda la historia de la humanidad, no es broma, es en serio, les pudo haber tocado una época tan maravillosa y tan extraordinaria, al menos los que nacimos y crecimos en esta Ciudad de México? Mi pregunta es, ¿qué edad deberías haber tenido para que cuando llegó el rock and roll en México te partiera por la mitad para el resto de tu vida, ¿no? Claro. Pues 15 años. Ujú. Tenías 3 y estabas muy chiquito, y en los 18 ya andabas en otros asuntos. En otros affairs. Bien. ¿Qué edad deberías haber tenido para que te toque exactamente el inicio de la década de los, perdón, de los años 60? Estoy hablando en el mundo. Lo que empieza a suceder en esa década nunca había sucedido tanto en tan poco tiempo, y el tanto tan determinante para la historia en sí de la humanidad, de la música, de la cultura, de la ciencia, el hombre afuera. Sí, tanto y en tan el disruptivo, espacio. ¿no? Tanto ¿Sí? y tan disruptivo, ¿no? Además. Entonces, fue una década verdaderamente maravillosa. Bueno, no teníamos tiempo. Anécdota. Estábamos hace unos años con un amigo que tenía 2 hijos adolescentes, y uno de ellos dice, no, es que yo a veces me aburro. Digo, ay, espérate, a ver, yo nada más quiero saber algo. ¿A qué hora tienes tiempo de aburrirte? Digo, Sí, claro. Ajá. no Sí. entiendo. ¿A qué edad podíamos nosotros aburrirnos en esa década, cuando vino todo? Puedo decir que vino el rock progresivo, y como una hija mía que tengo que estar fan, tiene una memoria musical, canta del nabo, pero recuerda todo y lo canta todo. ¿Dónde lo aprende? No lo sé. Ok. ¿Bien? Y un día me dijo, le regalé, porque ella era fan de Lenny Kravitz, y yo tuve que ir a 2 conciertos de Lenny Kravitz por llevar a mi hija, está bien. Un día llegando a la casa le presté un disco, digo, mira, escúchalo porque este es del papá de Lenny Kravitz. Y ella me dice, pues si el papá es dentista. Digo, no, el papá... Papá cultural. El papá musical. Escúchale después. Nos vimos después y digo, ¿qué te pareció, hija? Me dice, no es justo. ¿Quién no es justo? Nada. A ustedes les tocó todo. ¿Cómo sí? Y me empieza a enumerar todo. Claro, empieza con todos los grupos del rock progresivo. ¿Qué quieres? Todo. Sí, Desde el grupo Camel, que dices casi nada más para los verdaderos conocedores. Bueno, se sabía todo. Y me empieza a nombrar y dice, ¿y a nosotros qué nos tocó? Sí, Camel. O sea, sí. se sacaban todo. Y efectivamente, cuando hablo y platico este tipo de crónicas o de historias personales, siempre aclaro que yo nací en Ciudad de México, viví y crecí en la colonia Roma. Entonces yo hablo de ese lugar, de esa época, en esa colonia. Sí, desde tu experiencia. No sé, en la sierra de Mixteca o al lado de los cenotes, no sé cuál. Son realidades diferentes, claro. Totalmente. Entonces yo hablo de este pequeño sector que vivimos en una zona de la Ciudad de México, de este país, donde alguien construyó una especie de enorme burbuja que cubrió toda esta parte de ahí. Y aquí no pasaba nada grave. No había hambrunas, no había guerra. Era como muy divertido. Parques, rock and roll, motos, tardeadas, chicas. ¿Qué quieren? Sí. Empieza a llegar un cine que nos empieza a cambiar. Cuando vamos un día al cine y vemos una película de Wild One de Marlon Brando, El Salvaje, terminó la película y estábamos todos, nos quedamos atornillados en la butaca que acabamos de ver, ¿no? Claro.
Bueno, a la semana, 10 días después, Lalo Schinitzky, hijo del cómico, se aparece un día y aparece un motociclista como disfrazado de Johnny, el personaje del Salvaje, con su moto y el trofeo acá, y nos los quedamos viendo, ¿no? Ya se empieza a quitar, ya era Lalo Schinitzky, le decían Chinchulín. Bueno, ahí empezó, y a la semana ya había 3 motos. Después de 2, 3 meses ya era el motoclub Mala Suerte, a imagen y semejanza de todo lo que veíamos allá, y entramos dentro de esta generación que Monsiváis dijo o nombró como la primera generación de norteamericanos nacidos en México. Ok. Sí. Ajá. Sí, bueno, sí venía como toda una tendencia de replicar. Digo, bueno, la época del rock and roll, que a mí toda la vida me han parecido infames los covers mexicanos, y sobre todo las traducciones, no tanto el cover como la traducción. Y Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Estoy muy feliz de haber encontrado a alguien que piensa igual. No, es que sí es un tema, ¿eh? Sí, no, O por sea, supuesto, sí. digo, y tengo, lo que pasa, yo soy el más chico de 7 hermanos, y el hermano que me sigue me lleva 15 años. Tiene Caray. 77. Entonces, a ellos les tocó de primera mano todo eso. Por supuesto. Y pues cada vez que lo menciono, pues sí me malmiran un poquito, ¿no? ¿Qué te digo? Sí, entonces, Sí. fíjate qué importante lo que acabas de decir, cuando estoy hablando 15 años, todas estas versiones que después se hacen, dicen, la época de oro del rock en España, del rock mexicano, rock en España. Yo podría decir que era la época de oro del fusil, ¿no? Sí. Y así era, ¿no? No se le puede criticar. ¿Cómo sonaba? Pues eran las guitarras que había. No podías pedir algo que tuviera todo este perfil y personalidad de lo que tocaban aquellos, pues porque no vivíamos allá, y de lo que venía del rhythm and blues, y después llamado rock and roll, pues no teníamos por qué serlo, con una historia que tenía prácticamente de siglos en Norteamérica. Claro. Y ese rock and roll además era terriblemente frívolo. O sea, y traducirlo, pues te morías de la risa. No, porque, era pues, bobo. Era traduce bule bule o traduce popotitos. O sea, sí, la verdad es que además no se trataba de dar mensaje, no se trataba de aprender nada. Se trataba de tocar un ritmo para que la gente lo bailara, y se iban totalmente a la segura traduciendo canciones que ya sabían que habían pegado allá. ¿Sí? Largo de aquí, perro lanudo, deja estar a las olas con mi no. O sea, ¡wow! Cuando viene el rock progresivo, de repente, ¿qué es esto? No. sí, que son músicos de conservatorio, muchos de ellos. Entonces, ya es otro tema. Claro. Es la letra, la letrística, incluso en la música popular viene en la época del nuevo canto, de la nueva trova cubana, viene el nuevo canto latinoamericano, viene la época de los charangos y quenas, Sí, y la bombos, sudamericana y todo esto. aquí porque también fue parte de la influencia, pero también viene todo este despegue, canciones con cierto compromiso social, etcétera. Es también lo que nos toca vivir, o sea, nos toca vivir todo. Y después también nos toca todas las luchas de liberación de los países africanos. Hasta 60 y tantos, 1960 y pico, no tengo la fecha exacta, viene el primer país africano que logra independizarse Wow. de todo el colonialismo que tuvieron durante siglos. Terrible, ¿no? Y igual la lucha de liberación en Asia, Sudamérica. Bueno, ¿qué quieren? Todo el mundo estaban. Nosotros aquí, bien. Tranquilitos. Bien tranquilo. Oye, por ejemplo, ahorita que decías toda esta parte de la charanga, o sea, de toda esta Sí. música de mucha influencia sudamericana y demás, ¿no se te hace que fue también un poquito como respuesta a la música folk gringa? O sea, Joan Baez, Peter Paul and Mary. Pero espérame, lo que acabas de decir es importante. También, curiosamente, en esa década es cuando empieza a revalorarse y a difundirse y empieza y crece el folk norteamericano, la canción Sí, folclórica. pues da origen a los hippies, da origen a... Un poquito Bueno, después, porque antes estaba Bob Dylan, la Joan Baez, Pete Seeger, un gran número y que hay festivales de folk. En Newport, así como había de jazz, lo había De folk. de folk. También tienen Vietnam. sí. O sea, había razones por las cuales
Pues había que cantar, los contenidos tenían que ser distintos y tenían que cantar otras cosas y otras propuestas. Pues ahora, digo, todo esto viene un poquito también como historia del blues, pero el blues como tal, me imagino que es como tu tema fuerte, ¿no? O sea, sí estás o no. Sí, bueno, más o menos. O digamos que es tu tema visible, más que, ¿no? Sí, sí, Más que el tema fuerte. estoy de acuerdo. Pero pues sí, hablando un poquito del tema del blues, yo estuve escuchando una conferencia que diste en la UNAM, hablando un poco de la historia. Pero el verdadero origen del blues, o sea, no, nunca me quedó claro si es el gospel dio origen al blues o al revés. A ver, no sé por qué los seres humanos siempre estamos preocupados. ¿Cuál es el origen? ¿Quién fue el primero que cantó? ¿El huevo o la gallina? Sí, Sepa. claro. Y Y llevamos, nadie lo va a Yo saber. creo que no, exactamente, yo creo que nadie lo va a saber. y ahora que lo dices, a nadie le importa. Finalmente sea, pero es interesante porque hay una teoría, hay un músico que ha escrito libros sobre que el blues es mexicano y que la influencia que tiene del bajo sexto y de los cantantes de la... Está bien, es una influencia en cierta zona. Pero el blues como tal, que empieza más o menos a cantarse por el siglo XIX, es como una respuesta que los propios esclavos, que eran las condiciones más terribles que puede vivir un ser humano, en todos los aspectos, pues es un canto hacia adentro, un cantarse a sí mismos. Yo creo que el primer, llamémosle blues, aunque no era blues, pero digamos el primer blues que se cantó, no fue en ninguna lengua africana, se los firmo. Fue en inglés. ¿Y de qué hablaba? De lo que le pasaba. Claro. Los golpes, la esclavitud, el hambre, los latigazos. Sí, ¿qué eran historias de sus vidas, de lo que de estaban su vida. viviendo en ese momento. Pero ellos cantaban, no sé, en un don, ahí pegados en un árbol a cantar aquello. Nunca pensaban este concepto que tenemos ahora tan comercial ya de lo que es un cantante, ¿no? Claro. Ellos nunca empezaron a tocar la guitarra como para tener un auditorio de esclavos ahí cantándole. Jamás. No, era una forma de expresión Bien. Que nacía en el momento en el que estaban incluso en las jornadas, ¿no? De ahí vienen la pantamesa, todos los términos. No me dejes dispersar, me voy a retomar de ese origen del blues. Sí. Pero, por ejemplo, la misma palabra blues, ¿no? La hora del blues, que en Europa llaman la hora del OSNS, que todavía ni se acaba de ir el sur, pero todavía... Sí. Ajá. Es cuando regresaban, porque cuando se habla de que eran los jornaleros, estás hablando que trabajaban de sol a sol. Cuando despuntaba el sol, ya estaban en los campos, y cuando terminaba, se metía el sol, es cuando regresaban a las barracas. Sí, claro. Bien. De regreso de las barracas del campo de algodón o de tabaco, de maíz, de así lo que fuera, empezaban a cantar algo que tenía una tradición africana que se conserva el día de hoy, incluso en muchas zonas de América Latina, que era el solista coro, o sea, el llamado respuesta. Yo digo, no, y todos los demás me responden. Sí. Como me imagino, perdón, a los soldados, ¿no? Sí. Van, sus cánticos, ¿no? Cantando mientras marchan. Sí. Sí, por ejemplo, hablando mucho de las jornadas de los algodoneros y no sé, incluso hasta se me hace, digo, a lo mejor voy a decir una locura, pero de alguna manera lo relaciono un poquito con el flamenco. O sea, como una manera de lamento. Y no nada más en ese sentido. Sí. Pocos hablan de toda la influencia que tiene la música árabe la música árabe en los cantos africanos, y por lo tanto ciertas notas, Porque muchos ciertos acordes. Muchos feels que hacen a la hora de cantar soul, Sí, pues digo, la verdad es que los pongo en un flamenco y pues es lo mismo. están en espejo casi. Es lo mismo. Sí. Bien, esos cantos que empiezan un día, por ejemplo, los amos esclavistas oyen lo que los esclavos están cantando y no les gusta que estén hablando de la mala vida, de que están llenos de piojos. Entonces les imponen los espirituales, los cantos religiosos. Principalmente cantos protestantes, obviamente, luteranos, muchos de ellos, porque Martín Lutero fue un gran compositor de himnos religiosos, que hasta el día de hoy se siguen
se siguen cantando, para que cantaran otras cosas. Lo que no se esperaban, obviamente, no había antropólogos o psicólogos que fueran a determinar que estos cantos religiosos, el contenido que son bíblicos, fueran a ser la imagen exacta de la vida de ellos. Okay. Entonces, para ellos cantar eran los espirituales, después digo los gospel, porque primero vinieron los espirituales, pues era cantar de que estaban esclavos en Egipto y cómo Moisés los liberó, o cómo la batalla de Jericó y con las trompetas y pasar del otro lado del río Jordán para ellos en los espirituales era la libertad. Claro. Bien, entonces eso tuvieron un gran impacto, pero además era un canto colectivo para lo cual los pueblos africanos hasta el día de hoy tienen un oído, La capacidad coral es una locura. Sí. Y una polirritmia y una polifonía que es impresionante. Yo lo oigo y nunca entiendo y me voy a morir sin entender de tan complejo que es. Uno dice los tambores. Tú ves la escala que puede haber en una canción de los tambores, hay 20 o 30 que bueno, yo al menos, occidentalmente, no lo registramos. Bien. Estos espirituales un día se empiezan a transformar en tener ese doble sentido. El que cantaba y el que decía que hoy me voy con la estrella del norte, le estaba avisando las alegorías a los demás, Claro, estaba hoy me voy. Mensajes ocultos, claro. Ajá. Hoy me voy. En los 40 hay un músico muy, muy importante que se llama... Había los hermanos, hay dos hermanos en la época del jazz que son... Ahorita me viene. Pero él era compositor de jazz. Y un buen día él empieza a componer lo que podría ser un espiritual más contemporáneo, porque los espirituales eran... Pues no tenían piano ni guitarras eléctricas y nada, eran... las palmas y los pies y el coro y la polifonía. Sí, y a pegarle a cosas para que hagan ruido. Sí. Entonces, empieza a enriquecer, empieza a meter dotaciones instrumentales y musicales y escogió quizá la mejor cantante de gospel que haya existido, que fue Mahalia Jackson. Y de hecho, con Mahalia Jackson hizo varias giras cantando gospel. Ok, ya como tal. Ya como tal, digamos que el gospel contemporáneo es obra de él y se empieza a difundir y ese es lo que más conocimiento tiene, porque además corresponde a una época donde también la difusión de toda esta música se empieza a dar, porque ya hay discos. Y alguien puede comprar, al principio pues un disco, sí, lo ponías y lo oías 16 veces, hasta quedaba transparente y... Sí, ¿no? Y aparte lo podías, o sea, un disco es... digamos, el cambio del disco es que el disco puede replicar la misma canción en un lugar donde pues no había manera de que se escuchara. En la humanidad nunca había habido eso. Nada, sí, claro. Era Tommy Dorsey, porque eran los hermanos Dorsey, pero así se llamaba, sí. Pero no tenía que haber nada, los son blancos de la época del blues de las grandes bandas, pero en fin. Estos espirituales se empiezan a juntar con otra tradición africana que es bien importante, que tampoco se les menciona mucho, son los cantos de trabajo. En África todo el mundo trabaja y elabora y hace con un canto de trabajo. Okay. Y en Norteamérica fue muy útil porque el canto de trabajo, primera, hacía más divertido. Más si llevadero. Picar piedra, si picar piedra fuera divertido, ¿no? Más llevadero, como dices. Y evitaba muchos accidentes en el trabajo. Haz de cuenta que hay otro más aquí, tenemos que clavar esto, y tú empezabas pum, pa, pum, pa, pum, pa, pum, pa, y me volvió a tocar hasta que entonces había un ritmo, claro. Y el ritmo era marcado dependiendo el tipo de trabajo. El algodón, bueno, hay uno muy, muy famoso que Harry Belafonte lo grabó en sus primeros discos,
Gotta jump down this room, pick-a-da-da-da, gotta jump down this room, pick-a-da-da-da, y todo, oh, no, pick-a-da-da-da, oh, no, o sea, llevaba el ritmo de la pizca. Y es una parte romántica muy bonita, pero poca gente tiene idea lo criminal que es la de esta, de luego, cómo te espinas, cómo Claro. te y lo que tenías que llenar era un costal, pero un costal que eran como 3 costales, un tubo que era tu ración o lo que debías de cosechar. Claro. Ok, bueno. Canto de trabajo. Las baladas inglesas, que además hablan de otros temas que les son afines, y los espirituales conforman una serie de elementos que le van dando poco a poco este perfil al blues. Oye, ¿qué te parece si con ese tema, que ya vamos a entrar al blues, regresamos después del corte? Venga. Regresamos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Antes de continuar con esta increíble charla, les recordamos que este podcast se graba en las instalaciones de Reprogramando TV, que están en Mariano Escobedo 396 y están disponibles por si alguno de ustedes necesita grabar contenido audiovisual, ya sea un podcast, un noticiero, un webinar, algún video corporativo. Debajo del video les vamos a dejar toda la información para que se puedan poner en contacto con ellos. También les recordamos que si les gusta este contenido, le den me gusta y sobre todo activen las campanitas de notificaciones en todas las plataformas para que sepan cada vez que subimos un video nuevo. Venga. Y sin más que decir, continuábamos con esto de los inicios del blues, Del mi querido blues. Raúl. Entonces, imagínense, siempre se habla del campo de algodón. Efectivamente fue algo que les permitió a la industria del sur tener una economía pues bastante importante, porque era el principal cultivo. Claro. Pues se sembraba tabaco, se sembraba arroz, Arroz. se sembraba maíz. Ok. De hecho, el tabaco fue todo un tema en Virginia y bueno, ya ves que en Virginia las famosas tabaquerías con el indio Sí. de madera grabado teniendo los puros. Entonces, aparte de todo lo que sacaban del bosque, la madera, la piedra, minerales, era muy, muy amplio. Claro, todo se quedó reflejado en el algodón, porque pues, la economía giraba alrededor del algodón. Pero, ¿cuántos estilos podría tener el blues? Pues tantos como lugares o poblaciones pequeñas, medianas o grandes que tuviera el sur. Claro, totalmente. Sí, pues y lo que da el lugar, por ejemplo, a Creedence con Cotton Fields, justamente, ¿no? Bueno, esos tuvieron fue genial lo que llegaron a hacer ellos. Lástima el final, pero pudieron captar la esencia de todo eso. Lo que hicieron fue genial. Sí, porque ¿no? hicieron como su género, que era rock sureño. Sí. O sea, por ponerle una etiqueta, ¿no? Así es. Y entonces, perdón. Entonces, bueno, más otras influencias que se tienen, por ejemplo, hablan, es que Nueva Orleans es la cuna del jazz. Ahí se difundió y ahí se empezó a volver más popular. Sobre todo en este lugar que fue un gran invento de Nueva Orleans, lo que era la zona roja, la zona donde estaban cercados todos los lugares, burdeles y centros nocturnos, todo esto. Y la lucecita roja es también invento de ellos. Quiere decir que ahí había jaleo, ¿no? ¿Qué no llega a esa zona que es considerada por muchos, y yo estoy muy de acuerdo, lo cual quiere decir que entonces es cierto? Sí, seguramente, claro. Sin lugar a duda. Es que es muy español eso. Cuando tiene tal discusión y te dice, es que te lo digo yo. Es que porque te lo digo yo, claro. San. Se acabó Sí. la discusión. Lo que pasa es que también se generan un montón de símbolos, ¿no? Sí. Justo ahorita acabas de mencionar la luz roja afuera de los antros, ¿no? Cualquier cantidad de años después sale Police cantando Roxanne
que dice, you don't have to put on the red light. O sea, hablando de una chava diciéndole, tú vales mucho más como para que estés haciendo esto, no tienes que poner la luz roja fuera de tu casa. Para saber que Para saber, ejerces. obviamente, ya existe la connotación y todo el mundo sabe de qué se trata la luz roja, ¿no? Claro. Bien, pues en estos lugares donde se iba a eso, empiezan pues, las primeras bandas y un día descubren los dueños de estos lugares que era más fácil tener un pianista que una banda completa, les salía más barato. Claro. Y el pianista debía ser tan bueno para que provocara que el respetable público que asistía a estos lugares bebiera, bailara, se divirtiera, pagara para irse allá A lo que atrás, sigue. a lo que venían. Y para eso necesitaba ser muy bueno. Claro. Lo que tocaba necesitaba provocar y beber y bailar y todo lo que tú quieras. Sí, eran unos genios. Entonces vienen estilos, en el piano varios estilos, que bueno, un programa nada más de hablar de los estilos de cada uno de los instrumentos es infinito, ¿no? El bluegrass, el de que tú estabas diciendo del Creedence, pero vienen toda una serie de, por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos, hay unas islitas, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, ahí esa parte de ahí, que es una comunidad obviamente de esclavos, pero por circunstancias X, la guerra civil, lo que ustedes quieran, se quedó aislada del resto de la población, y son los gulags, G-U-L-A-H-S, los gulags, y crean una otra cultura totalmente distinta al resto de Norteamérica, incluso hablan ellos con una serie de... Que muchas tribus africanas lo usan, como que ruidos así muy como tronidos de la boca. Como tronido, ¿dónde va y qué intenso es lo que quiere decir, ¿no? Bueno, de hecho, eso es muy interesante. Estoy tomando un solo ejemplo, ¿eh? Sí, claro. Hay dos hermanos, los George Ira Gershwin. Casi nadie. Curiosamente, judíos polacos son los que escribieron casi la mejor música. Sí, la sonata, ¿cómo se llama? Porgy and Bess, Sí. por ejemplo. Pero para escribir eso se fueron los dos a vivir una temporada larga, ahí a esta comunidad de los gulags. Incluso le dieron un premio un día porque dieron un premio a quien gritara más fuerte. Bueno, pues todo eso que aparece en Porgy and Bess, que al resto de la comunidad de afroamericanos no le gustó nada. ¿Quién se va a dejar engañar por un negro como eso? Decían, no somos tontos. Bueno, ellos no estaban inventando, ellos tomaron No, tomaron algo que ya funcionaba. del entorno de los gulags y ahí ven. Bueno. Y curiosamente, bueno, una de las piezas de Porgy and Bess, el Summertime, es de esa obra. Tú la sacas y bueno, es una de las grandes catedrales de la música. Es un himno casi, ¿no? Sí. Summertime, bueno, en fin. Ese es un solo ejemplo para que se vea todas las fuentes que se pueden tener de una pequeña comunidad, de una isla que quedaron aislados después de la guerra civil. Y desde luego yo creo que toda esa cantidad de ramas que le salen al blues, digo, llámale jazz, llámale todo lo que... viene pues también de ese crisol de culturas que es Estados Unidos. O sea, porque de alguna manera pues es... todo mundo, cada uno trae aporta su parte, ¿no? Sí, o sea, estás hablando de... traen negros de esclavos, pero ya también había indígenas. Los indígenas obviamente son de un formato muy diferente a los de aquí. Sí. Vienen ingleses, vienen italianos. En siglo XX estás hablando de que vienen un montón de italianos, judíos, polacos. Pues es un crisol ahí que se vuelve interesantísimo. Yo no diría judíos, porque los que profesaran la Bueno, sí. eran polacos, eran alemanes, eran húngaros, Sí. ¿Qué quiere? Checos, en fin. Que profesaran la fe judía es otra cosa. Sí. Porque entonces Sí, vinieron cristianos. No hablemos, sí, claro. Entonces, bueno, todo esto es como muy complejo, es muy divertido, muy interesante,
porque alguien en el siglo XX le llamaron el padre del blues. Órale. ¿Quién es? Pues era un músico de conservatorio, tenía una orquesta, exigía a sus músicos que leyeran por nota, y es el autor de la archirrecontraconocida San Luis Blues. Okay. ¿Por qué se le llama el padre del blues? Pues porque su primera composición, que por cierto fue hecha para la campaña de un candidato, después se cambió el nombre, en la partitura decía blues. Pero lo importante de nombre completo me gusta, William Christopher Handy, conocido como W.C. Handy. Hay una historia muy importante, muy interesante, que él estaba en una terminal de trenes en el sur, el tren venía retrasado, y él empezó a oír un canto tan extraño como nunca lo había oído. Bueno, se acercó y era un viejo, bueno, con una guitarra, con un cuchillo tocando el slide. Ok, ya desde entonces. Pero el slide no era de los negros, era hawaiano. Era hawaiano. Bueno, entonces aquel oyó y se quedó, ¿qué es esto? Nunca lo había oído. Claro, era músico, llegando, escribió las notas de lo que él había escuchado. Yo no sé si fue a La Habana o lo oyó, pero se cuenta de que estuvo allá y oyó que alguien tocaba en la guitarra una habanera cubana, porque está la habanera española. Y llegando a Nueva Orleans, donde vivía, tomó su papel pautado y empezó a escribir esta habanera, que ustedes van a saber cuál es, porque el ritmo, los compases que tiene junto con las armonías es pa 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 pam, pa 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 pam pam, pa pam pa pam, pa pa pa, es una manera. No la sigamos porque YouTube nos lo tira. Es una habanera. Ni estamos tan entonados. Ni somos tan famosos. Y que realmente la versión original, ha habido, el San Luis Blues yo creo que ha de tener 2.320.000 versiones cover. Claro. Bien. Pero cuando él la compone, era un ritmo era pa 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 pam pa 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 pam pam pa pam 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 pa 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 pa, y después le puso, hay un disco muy interesante que grabó la hija de Christopher Handy, la canta, le pone letra a esta. Bueno, las versiones se han hecho, no sé, si tú veías estas escenas de los negros de Nueva York, eran con la trompeta. Y aparte la trompeta con una sordina así gigantesca, el lugar así oscuro, lleno de humo, agregarle ese romántico, ese ambiente romántico así, tipo Humphrey Bogart o alguna cosa así. ¿No? Pues casi. Entonces, pues, vemos que hay toda una serie de propuestas, de orígenes, y cuando estamos hablando del melting pot, del crisol de razas, el único real crisol de razas que hubo en Norteamérica fue Nueva Orleans. Ahí se dio todo en la época de las colonias, antes de que Napoleón, que necesitaba dinero para sus guerras, les vendió la Luisiana a las 12, bueno, el gobierno, que era una franjita que nada más estaba en las 12 colonias, les vendió la Luisiana. La Luisiana es un poquito más grande que todo México. Es una cuenca de más de 2 millones de kilómetros, que tiene todo. Pero además empieza de las Rocallosas, y desde Canadá, el Missouri y el Mississippi se juntan, y bueno, se vuelve el río más caudaloso de Norteamérica. Y uno de los grandes del mundo, Amazonas, Nilo, en fin. Y compran la Luisiana. Se empieza a dar porque además Nueva Orleans empieza a cambiar, depende de quién estaba ganando, así se llamaba. Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam,
pero pierden los holandeses con los ingleses, ya se volvió Nueva York, ¿no? Sí. Bueno, y entonces Recuerda esa película de las fuerzas vivas de México, no sé si la llegaste a ver. sí, Que según iban ganando o perdiendo, agarraban al héroe y lo ponían Se en le la plaza, lo ponen- quitaban, o lo tapaban con una lona. tal cual. Tal cual, sí. Entonces, bueno, ahí se empieza a dar, primero, bueno, fue española, después francesa, hubo un periodo también que fue alemana, después otra vuelta se volvió a ser inglesa, y las influencias que tenían era de todo el Caribe, Antillas mayores y menores, llegaron ahí, ¿no? Y llega un elemento muy, muy importante, que es de los haitianos, que es el cinquillo, porque los haitianos que salen escapan de la revuelta terrible que hubo de los esclavos de Haití, salen de ahí, los que tenían más dinero, bueno, con todo y sirvientes, los que menos dinero tenían, se quedan en el oriente de Cuba. De ahí viene la tumba francesa. De ahí los maestros, eran los maestros franceses, eran todos los haitianos que habían salido de ahí, y el cinquillo es la base del danzón, por ejemplo. Pero los que tenían más posibilidades llegan hasta Nueva Orleans y traen consigo su música y todo, y traen un elemento cultural, religioso, musical muy importante, que es el vudú. El vudú. El vudú. Órale. Tú conoces muy bien el mojo working, el mojo, bueno. El mojo es eso, es un... ¿Qué para protegerte? ¿Cómo se llama? Un amuleto. Un amuleto, gracias. Sí. Un amuleto que viene del vudú, el mojo working, el trabajo de mojo que me protege. Yo compré uno, pero yo creo que era hecho en China porque no... No funcionó. No me funcionó, ni para el dinero, ni para las mujeres. A lo mejor es como tarjeta de crédito que lo tienes que activar. Sí, Tienes que hablar a algún lado para que te lo activen. Totalmente. Entonces ahí viene toda esa influencia y el melting pot se dio ahí. La mezcla de estas cuarteronas se le llama. Recuerden que todo el sentido peyorativo que tienen sobre la población de origen africano, bueno, son los mulatos, ¿no? De mula, ¿no? Y las cuarteronas eran estas negras muy frondosas que venían del Caribe. Entonces la música que viene del Caribe, como Cuba después en el jazz influyó tanto en Norteamérica, en los 20 y en los 30, ¿no? Viene toda esa influencia y ese melting pot en la música se refleja. Pues es que además se reparten en un montón de ritmos. Ahorita acabas de hablar hasta del danzón. Sí. Que el danzón además tiene alguna vez tomé clases de baile de salón, y la estructura musical del danzón es muy particular en cuanto a los compases. O sea, digo, no sé mucho de la parte técnica de música, pero creo que son 4-4-3 Sí, o 4x4, ¿verdad? pero incluso la manera de bailar hay un cambio de paso a la hora de bailarlo. Muy distinto sí. el de los cubanos, el de acá. Y de ahí se va, estás hablando ahorita, por ejemplo, pues hasta nos podemos ir a reggae, ¿no? Que pues viene un poco también del mismo. El reggae viene del calipso y el calipso viene del rhythm and blues y del soul. Pues por eso. ¿Sí? Y tienes al final ese mismo esquema de el que habla y el coro que responde. Exacto. Sobre eso, por ejemplo, en Panamá hoy día, actualmente, hay un grupo que se llama Los Negros Colón, en una ciudad de allá. Y los Negros Colón en su música tienen esto, y le llaman el cantalante, el que canta adelante, el que... Okay. Por eso es el cantalante. Cantalante, el solista, y después todo lo demás responden. Bueno, en fin, todo esto nos podemos pasar horas, porque es fácil, la historia y la evolución del blues en Norteamérica. Y yo concluiría, como dijo Willie Dixon, dice, bueno, pues el blues son las raíces, todo lo demás son sus frutos. Claro. Como quieras. Claro. Ya, así para... ¿Y la raíz cuál es? La música africana. Hasta el ragtime tiene su parte ahí. Son las raíces. Claro. Y de ahí sale algo que Handy le puso blues, y pues se llaman
padre del blues, aun cuando a los 30 años él no había ido nunca en ningún blues, pero lo llevó a las partituras. Se registró, no se perdieron. Por eso le llaman el padre del blues. Oye, tienes una, híjole, no sé si es una responsabilidad o es, Una misión, ¿no? sí, que es mantener vivo el blues a través de tu programa de radio. Mi pregunta va más, ¿cómo crees que debería ser o qué es lo que se debería hacer para que esto permeara en la juventud y en las nuevas generaciones? Nada. No. Nada porque pues no es un determinismo o no es una... Como en México hubo tanta música y tantas canciones y en el cine nacional, en la época revolucionaria, de la identidad nacional, que bueno, se cometieron una serie de barbaridades, pero también salió cosas muy importantes realmente de la música popular. Eso se da así, como lo acabo de decir. O sea, el caso del rock and roll. El caso del rock and roll de repente no existía y alguien lo bautizó, el rhythm and blues, como rock and roll, ¿ok? La industria lo ve que es un gran negocio, sobre todo para los adolescentes. A partir de ahí la música, la moda, los zapatos, el peinado, tenía que ser para los adolescentes porque era un gran mercado, que antes pues no existían los adolescentes. Mi papá nunca fue adolescente, no existía ni la palabra. Claro. Tienes toda la razón. Los primeros adolescentes, otra vuelta, fuimos nosotros, así como también somos los primeros sexadolescentes, también somos nosotros, los baby boomers después de la guerra, de la segunda, en fin. Entonces, en el momento que la industria se da cuenta del fenómeno de Elvis y de lo que es el rock and roll, giró entonces ya toda esta música popular que salía de las bases, se invirtió. Entonces ya se planeaba arriba y es lo que queremos, lo que tú acabas de decir al principio, ¿no? Esta es la música que nos gusta, es la que pega y es la que vende más discos que cualquier otra. Sí, y se agarran movimientos que son como más puros y de repente les hacen alguna mezcolanza para hacerlos comerciales y los disparan. Digo, ahorita me acaba de venir un poquito a la mente, no sé si te acuerdas tú del disco Graceland de Paul Simon. Sí, claro. Que es, o sea, Paul Simon de Simon y Garfunkel, Sí, toma un disco que cambia completamente él, para empezar cambia su concepto, se vuelve mucho más rítmico y se trae a un grupo africano que se llama The Lady Smith Black Mambazo. Mambazo, sí. Que justo ahí, de entrada, los coros de esas canciones tienen esas como cuartas, quintas voces que no hay blanco que conozco que pueda acercárseles, claro. pero hace una cosa súper comercial, muy rítmica, y el disco en su momento ganó cualquier cantidad de Grammy, se vendió como loco. Pero es a lo que voy. No puedes tú crear una difusión a partir de algo muy puro. Tienes que tropicalizarlo, tienes que entubarlo, ¿no? Para que... De alguna manera, pero fíjate que tampoco estoy yo muy de acuerdo, porque últimamente estamos ahora en una etapa de la pureza. Sí. Sí. ¿Qué significa la pureza? No es un crisolazo, sí. Lo hablo en serio. Sí, y te lo digo más como lo que te lo digo como fan del disco. Lo tengo y lo oigo cualquier cantidad de veces. Sí, pero, no estoy rectificando. No, y creo que entiendo un poquito por dónde vas. Lo que digo, no lo decía a manera de efecto, al contrario, justo le siguen saliendo ramas al mismo tronco. A ver, si algo tiene la música, de toda la creación artística de la humanidad, del ser humano en general, lo que siempre va adelante por mucho es la música. Claro. Es la primera expresión artística que tenemos, ¿no? ¿Ah? Sí. ¿Ah? Y ya. Totalmente. O dos piedras, ¿qué quieres? Sí, claro. O dos troncos. Las demás, para que lleguen y se establezcan y conformen algo y formen parte de ese tejido social, a veces pasan siglos. Claro. La música no. Y la característica es, igual que el lenguaje, permanentemente se está renovando y cambiando. Hay épocas de crisis, así les llaman, bueno, así decían del rock and roll, una música que no va a durar de 5 años, estos gritos.
de salvajes, como decían los papás del sur de los Estados Unidos, a sus hijos cuando oían a Elvis Presley, y iban a sesiones religiosas para pedir perdón por haber ido a ver. Sí. Para sacarles el demonio. Sí. 20 años después, corte a Iron Maiden. Claro. ¿No? Y Sí, sí, Megadeth y... Todo, Sí. Judas, pero no Judas todo Priest, se sí. vuelve, sí. En fin. Oye, mi querido Sí. Raúl, en tu experiencia como locutor de radio, ¿cuál ha sido la entrevista o el momento más memorable que has vivido en relacionado con el blues? La verdad, la que no hice. ¿Qué fue cuál? Muchas. A ver, pocas. A ver, es cierto, no tengo por qué inventar cosas que no son ciertas. Quizá pocos promotores, bueno, al menos en México no, Claro. ¿Qué? tuvieron la oportunidad de tener esa cercanía, pero esa empatía y además, en algunos casos, esa amistad que se reprodujo después allá. Allá yo era invitado, un día Willie Dixon me invitó a su casa, en fin. De cuando veo todos los que traje no haber hecho esa entrevista, Claro. famosa, esa es la que sí. 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 Hoy si esto hubiera existido en ese momento, sería el Sí. podcast de entrevistas. El amo. En el mundo, Claro, en el mundo claro. estuvieran purgados Claro, de claro. saber quiénes traje, quiénes Claro, quiénes claro. estuvieron, porque es una cosa muy interesante que después de los festivales terminábamos la descarga o el jam session en mi casa. Wow. Entonces, tenerlos. Imagínate eso. Además, mira, también hay un libro, y aquí vienen todos esos, bueno, Aparte, sí. gran parte de sí. tus memorias, ¿no? Se llama Por los senderos del blues, Crónicas de Raúl de la Rosa, que además es ganador del premio Keeping the Blues Alive Pues es que por The Blues Foundation. O sea, el puro nombre de la fundación habla de la misión. Sí, Claro. la Keeping the Memphis, Blues Alive. Sí. que tampoco yo lo busqué, ni yo ni sabía. Ya me dicen y me mandan esto, ¿no? De Blues Foundation. Me dan los datos y lo que tengo que enviarles de cuál es mi trayectoria. Y cuando lo ven, cuando voy a recibir el premio, pues yo tenía que hablar 5 minutos. Eso. Fue una de mis hijas, que es una muy buena traductora, y empieza, era en un salón de un hotel allá en Memphis, y que la gente pagó $75 por irse brunch, que no desayuno. Yo decía, yo no por... Yo no los pagaría. Sí, no. Yo los pagaría por verme a mí. No, Claro. dice, como dice Groucho, ¿no? Sí, Dice, yo no sería miembro de un club en que me tuvieran a mí como socio. Claro. que me aceptaran. Que me aceptaran. Dice, yo no Oye, sería miembro de un Raúl, club que mira, me sí, acepten a mí. Es que es muy curioso, mira, en este país, bueno, yo creo que lo que vale la pena reconocer a veces en la gran mayoría de los mexicanos es la creatividad que tienen para subsistir. Claro. Las condiciones muchas veces no son las más óptimas. En este sentido, bueno, yo he sido un afortunado hasta el día de hoy, por donde nací, mi familia. Parece hasta ocioso decirlo, pero cuando tú creces en una casa, en un hogar donde nunca faltó la comida, nunca te cortaron la luz, siempre iba desayunado a la escuela, ya tienes un hándicap que te permite conocer, ampliar un poco tu vida, ir, buscar, pero sobre todo tener curiosidad. Y yo tuve un problema muy serio en la escuela, entre déficit de atención y todo esto, yo sufría mucho en la escuela. Lo narro en una tira de Mafalda. Están a fin del semestre y la maestra dice, bueno, yo quiero que levanten la mano aquellos que no entendieron algo. Salvo Manolito, levanten. Dice, yo, maestra. A ver, Manolita, ¿qué no entendiste? De enero acá, nada. Sí, desde enero a la fecha, nada. Nah. Ahora, yo no lo digo ni como chistoso, ni como
porque yo sufría mucho. Sí, a ti te pasaba, claro. Sí, no A mí entendía. me pasaba algo igual. Ah, bueno, terminó la clase, ¿entendieron? Y ahora les que sí, maestro. Y yo los volteaba. Y tú ¿Qué decías, entendieron? ¿qué fue lo que Sí, No, sí, y dices, y no puedo decir que no, porque pues, me va a ver bien, güey. No, pues, sí, olvídate. Claro, sí, claro. pues, Bueno, sí. todo eso te provoca buscar, sobre todo en una época donde si no tenías, había dos cosas en esa clase media y media alta, y claro, ya arriba, en el hogar, ¿no? El diploma, de lo que fuera, y la bendición papal del otro lado. Sí, 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 claro. Sí, sí. Era de ley. O en el comedor la última cena. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, pero el problema es que el diploma era responsabilidad tuya. Nosotros, cuando llegamos, nosotros dos llegamos y ya estaba. Desde que llegaste ya estaban. Alguien los puso ahí. Digamos que su programa se llama Vida y Obra. Vida y obra. Hermanos, Así es, aquí así es. estamos. Oye, Raulito, espérame. Es que hay una parte muy interesante a ver. que después ahí va la otra parte, Ok. porque hay toda una generación, toda una evolución de cómo es que voy llegando y cómo mi vida, si hubiera pretendido algo, fue un serendipity. Ajá. Lo que yo buscaba parecía otra cosa que no tenía Que que no ver tenía nada que nada ver. con lo Ah, que yo estaba Sí, sí. buscando. Sí, Que la dice, historia de no, muchos, ¿no? que dice, no, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Sí, sí. Fíjate que nosotros hemos entrevistado, gracias a Dios, a mucha gente aquí en este espacio y creo que todos coinciden En eso. En esa Sí. parte. Nadie puede. Bueno, todo esto me lleva al entorno, la época, que finalmente, bueno, eso ya lo platicaremos porque me fui a estudiar técnico en diésel porque pues estas cosas de números, Nomás, ¿no? no. Entonces dije, bueno, yo soy muy hábil, me fui a estudiar eso, me fui a trabajar a Salina Cruz, reparar buques petroleros, estar en un camaronero y irme como marino de cubierto en un barco petrolero haciendo cabotaje. Bueno, regreso y mi siguiente trabajo es en Chapultepec durante la planeación e instalación del Museo Nacional de Antropología. ¿Cómo? Como dibujante de códices. ¿Cómo? No lo sé. Bueno, sabía dibujar, ¿ves? Pero a partir de ahí, ¿no? Me recuerdo todavía de mis primeros días ahí en el respirador, un papel fabriano limpio, nuevecito, y yo mi pincel, mi herramienta en el dique seco, ¿no? Lo de diésel es muy grande, es como de juguete, Sí, sí, sí. Ajá. ¿ok? Y de repente me encuentro con un pincel Winsor & Newton de 20 gramos o 10 gramos Wow. de pelo de mar dibujando códices. Y me acuerdo que me veía las manos, yo todavía las traía toda curtida del diésel. Sí. Ujú. En fin, a partir de ahí tuve un recorrido que alguien, las casualidades o hay una dinámica que cada quien tiene que te va llevando pues por el mundo, pero de una manera en que yo en cada lugar era como ir aprendiendo. Estando en la planeación del Museo de Antropología, imagínate quiénes no conocí. Uf. Me metí a la escuela de antropología porque quería saber algo de lo que estaba dibujando que no tenía ni idea. De ahí me quedé en difusión cultural del Museo de Antropología, en difusión cultural organizando visitas guiadas, conciertos, mimeógrafos que se vendían, hojas mimeografías que se vendían. De ahí pasé a la Olimpiada y terminé como director del Noticiero Olímpico, que era una publicación semanal en 3 idiomas, inglés, francés y español, que se distribuía a todo el mundo. Ajá. Y tenía 27 años. De ahí, bueno, de la planeación me tocó del Zócalo al museo. Yo vine trepado en la plataforma donde vino Tlaloc. Digo, es detalle turístico, no tiene que haber nada. No, pero bueno, digo, si estás hablando de que primero estabas en un barco y luego estabas escribiendo códices y luego estabas parando en la plataforma de Tlaloc, pues sí, sí estás Bueno, hablando sí. de serendipity, ¿no? O sea, Claro, ¿qué te totalmente. digo? Sí. Y de ahí, bueno, de ahí paso a Sí. muchos otros trabajos que tenían que ver con eso, con la difusión, con campañas de medicina preventiva, y me mandan llamar al CREA y me pide la directora que quería que organizara un festival para jóvenes. Y me reí, y dije, pues es que no nos van a dar permiso. ¿Cómo?
Bueno, el rock. Acuérdense que después de Banda y Chicago, todo, nada que oliera joven y Sí, eso sí. era permitido. Claro. Bueno, y le digo, bueno, pues no está prohibido, pero no te dan permiso. Sin embargo, ahí está otra vuelta el momento, es extraño que descienden los viejos espíritus del Mississippi y me susurran al oído, blues, blues. Claro. Entonces dije, ¿por qué podemos organizar un festival de blues? Todos así. ¿De qué? ¿De blues? ¿Qué es eso? Va. Entonces pensaron que un grupo de viejitos negros, no había problema. Un grupo de viejitos negros. Pues no es- creo que haya bronca. No. No, además es muy chistoso. O sea, vas a los festivales y casi lo traen con todo y silla, lo ponen en medio del escenario. Pero, A Big Joe Williams, así sí, fue. total. Y Sí. lo que nunca esperaron es que yo inauguré la época de tiro por tiro. ¿Qué? ¿Tiro por qué? ¿Tiro por viaje? Tiro por viaje. Los portazos. O sea, quienes abrimos primera vez después de toda la cancelación y prohibición de los conciertos para jóvenes, el Festival de Blues tuvo a bien abrir nuevamente los conciertos fue un masivos parteaguas, para claro. sí. Y hay toda una historia de ahí, de cómo empiezan a surgir, y de ahí surgieron después el de música y danza afroamericana, y después la primera vez que vino Astor Piazzolla a México, lo trajimos en el Festival de Tango, y etcétera, etcétera, nos seguimos y terminé con hasta ahorita 11 festivales Oh, wow. de blues. Quiero hacer el próximo año el número 12, como para despedirme de este ciclo de hacer festivales ya. Y para hacer difusión del primer festival pedí permiso en Reeducación que se me dejaban hacer una serie de 3 meses para difundir algo que nadie difundía en la radio. Me dieron permiso y me quedé 10 años. Ah, qué maravilla. Oye, Sí. en la radio estoy seguro que has influido en la vida de mucha gente. Sí ha habido, sí. Te podía enseñar todo lo que me han dado, que me han mandado de, ahora que cumplí años, hace una semana, menos, una cantidad de personas. Hay uno que es muy bonito, y después se los enseño, que está hablando de, realmente, dice, se habla mucho de que quién trajo el blues a México. Y sí, bueno, el que mencionó Agustín. Agustín Melgar, de B.B. King, pero B.B. King fue como una réplica de los festivales que habíamos hecho y se aventaron México City Blues and Jazz Festival. Ese. Creo que era. Santo Dios, deben haber perdido hasta el lápiz, man. Sí. A las 4 de la mañana venían, ya estábamos todos así cayéndonos. Trajeron todo lo mejor en 2 veces, en dos días, Ajá. para que tocaran ahí. Bueno, la papeleta debe haber costado una millonada. Ujú. Y obviamente con una función ahí en el auditorio, lejos estaban de pagarlo. No sé quién organizó. Sí, Entonces, yo tuve la suerte de ir a uno. Y sí, o sea, la verdad es que decías, abrieron con B.B. King. sí. Era así como... Pero B.B. King ya se había presentado en el Cervantino. Ujú. Pero entonces este muchacho está hablando y dice, pero lo que puede ser el blues en persona, nada más hay una sola persona que lo trajo aquí y empieza a hablar, no, pa. Dice, lo demás ya es historia. Y bueno, a mí me tocó esa historia, en lo cual estoy, como diría, ¿quién fue Neruda el que escribió Confieso que he vivido? Sí. Bueno, yo confieso que me he divertido. Sí. Eso ha sido ¿Cómo fundamental. te gustaría ser recordado? ¿Qué? ¿El qué? ¿Cómo te gustaría a ti ser recordado? Pues eso, que me divertí mucho, que tengo muchos amigos, tengo una linda familia y pam. Sí, pues basta que se acuerden de ti y que sonrían, ¿no? Claro. Yo creo que con eso. ¿Qué Mi más? querido Raulito, ahora sí tenemos que terminar. Nada más dinos qué tan activo eres en redes sociales, ¿poquito o mucho? Más o menos, lo que pasa es que también, mira, hay muchos, tengo como ahorita 600 y pico de solicitudes, pero no le doy porque yo no voy a poder dedicarle tanto tiempo. Entenderás que de esos 600, 590 no sé quiénes son. Claro. Entonces no me meto en esto. Sí meto mucho en Facebook. Ajá. Y hay mucha respuesta, no sé, lo último que subí eran como 200 y pico de personas que me felicitaron.
pero no lo hago para eso, porque a mí no me sirve de... Sí, No, sí, es sí, un claro. medio de expresión. Es un ¿no? medio de expresión. Muy Bueno, bien. independientemente de que, bueno, existe este libro y ¿dónde se puede conseguir? Este se consigue en el Rosario Castellanos de la Condesa, en el Octavio Paz del Fondo de Cultura en Miguel Ángel de Quevedo. Al lado del sótano. Y sí, exacto. Y de Gandhi. El sótano está más Sí, adelantito. Gandhi, Sí. Gandhi. Sí. De Gandhi, sí. Y No, pronto claro, sí, sí, sí. Oye, y seguimos en Horizonte. seguimos en Horizonte, están en los 24 años. El próximo viernes voy a hacer un programa muy chistoso, por decirlo de alguna manera, porque cumple Horizonte 24 años, entonces yo voy a hacer una selección de cuando se abrió, o sea, del año 2000 acá, las mejores grabaciones, según, no yo, me metí a programas, plataformas, y todos escriben las mejores grabaciones. Del 4 que me metí, es genial, nadie coincide Claro. con los demás. Por lo tanto, hice muy bien en no meterme. En no decidir tú. Este es de Javeriana, que es un periodista colombiano muy disciplinado, que hace un concierto y un programa y un podcast, y él publicó las 24 canciones Y más. esas son las que escogiste. Esas son las que yo voy a tomar. Es lo que dijo él, tal cual. Claro. Pues, ¿Mis redes? hemos llegado al final. Mi querido Agustín, ¿cómo te localiza la gente? A mí me localizan como Ibarreche Agus en TikTok, como Agus Ibarreche en Instagram y como Agustín Ibarreche en Facebook. Y mi tema central es marketing casero. ¿Y Ricardo? A mí me localizan en Instagram como rich.uribe, en Facebook como Ricardo Uribe y en mis canales de YouTube y Spotify en Vinados, en donde hablamos de vino, gastronomía y algunas otras cosas, y en Vida y Obra. Recuerden que es bien importante que le den a la campanita para que sepan cada vez que subimos un capítulo nuevo. Mi querido Raúl, muchísimas gracias por aceptar gustazo. nuestra invitación. A usted, muchas Y gracias. Esperamos de corazón que Una esto- gran charla de café sin café, pero... y que esto se vuelva a repetir pronto. Muy, muy a gusto. Encantado. ¿Sale? Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. A continuación les vamos a presentar algo de información importante que nos compartió nuestro querido amigo Raúl para complementar un poco el tema de hoy. Aquí hay algo importante que quiero remarcar sobre los espirituales negros y después en su versión más contemporánea, el gospel, que estos en el siglo XIX de alguna manera les fueron impuestos a los esclavos, como lo había mencionado, y hay una aceptación muy importante de sectores de la población afroamericana, porque muchas de las prácticas religiosas de los bautistas, por ejemplo, coincidían con muchas de las prácticas religiosas de varias religiones animistas africanas que tienen que ver con el agua. En los bautistas, pues, el bautizo es por inmersión total en un río, en un lago o en una pileta donde así se bautizaban. Por un lado, pero por otro lado, estos espirituales fueron poco a poco cambiando a una escala pentatónica, que es casi la más común en todo el mundo, que iban más de acorde a ciertas tradiciones de canto colectivo africanas, y que, bueno, estas armonías europeas ellos no lo conocían. ¿A qué voy? El gospel, el espiritual, se convirtió en esta, ¿cómo decir?, salvación dominical que tenían los esclavos o los afroamericanos para platicar, exteriorizar sus problemas, los sufrimientos, sin ningún temor de decirlo al resto de la comunidad, y la comunidad le respondía en esta tradición del coro solista o llamado respuesta, y así se fue conformando iglesias negras bautistas en donde
los blancos no aceptaban en sus iglesias. Se supone que adoraban al mismo Dios, pero separados, juntos pero no revueltos. Esto quiere decir que estaban los afroamericanos tuvieron que crear sus propias iglesias sureñas, principalmente después de ese llamado Gran Despertar, una oleada de evangelización que cubrió todo el sur a ver quién bautizaba y quién ganaba mayores adeptos. Bueno, pues así la mayoría de las iglesias protestantes negras sureñas son bautistas, y el preacher, el predicador, se convirtió en esta especie de guía que provocaba y convocaba con gran entusiasmo, con gran ardor, a participar a los miembros de alguna iglesia. Este ejemplo después cundió en otros géneros musicales, y bueno, un ejemplo que yo podría poner muy claro es James Brown. James Brown era ellos dicen el padrino del soul, pero era exactamente como un preacher, un predicador, convocaba a su comunidad a participar. Y estas primeras iglesias sureñas, bueno, pues algunas muy, muy pobres, a veces estas reuniones se hacían al aire libre porque no tienen otro lugar donde hacerlo, pero entonces estos cantos empezaron a ser una alternativa donde, repito, podían invocar y decir con ese estilo y esos ritmos, y al principio, pues, que eran nada, los pies, las manos y su voz, las que eran el acompañamiento rítmico principalmente. Estos espirituales, bueno, después, como les había platicado, fueron, y esto es muy importante recalcar, que siempre hay algún personaje o algún movimiento que marca una pauta, y en esta Tommy Dorsey, bueno, mejor conocido como Thomas Dorsey, que no tiene que ver nada con los hermanos Dorsey, fue un músico de jazz, nació allá a finales del siglo XIX, allá por Georgia, y tuvo una vida muy longeva, por cierto, porque murió a los 93 años, y él tenía una doble personalidad, digamos. Él es conocido como el padre de la música gospel, pero también se le conoció como Georgia Tom en sus primeros años como pianista de blues. Después Dorsey fue director de la Iglesia Baptista de Chicago, y su composición más famosa, Take My Hand, Precious Lord, pues fue interpretada por Mahalia Jackson, siendo además la favorita de Martin Luther King. Y otras de sus composiciones, Peace in the Valley, Paz en el Valle, ha sido interpretada por Elvis Presley o Johnny Cash. En fin, esta nueva versión de los espirituales es contemporánea, mete otros elementos musicales, rítmicos, los coros, instrumentos. Y bueno, el gospel que Tommy Dorsey empezó es casi lo que conocemos tal cual como nos llegó ahora, la versión contemporánea de los espirituales negros. Pero que quede claro, cada quien juntos pero no revuelto, cada quien en su iglesia, ambos rinden culto al mismo Dios, pero no juntos, no se equivoquen. Y afortunadamente, bueno, esto desarrolló todo un estilo, y los coros de las iglesias bautistas han sido prácticamente la mejor escuela que todos los cantantes, o las cantantes principalmente, de blues, de jazz, de rhythm and blues, de soul, todas absolutamente, las excepciones hacen la regla, vienen de estos coros religiosos. De ahí viene su formación, de ahí viene todo este sentimiento tan profundo como cantan, y eso, bueno, había que aclarar. Iglesias bautistas blancas, iglesias bautistas negras.
Esto es fundamental para entender toda esta aportación que el gospel aporta en general, que es uno de los elementos importantes del blues. Gracias por acompañarnos. Esto fue Vida y Obra,